Epílogo. Tenía que ser fuera de este mundo. Con cómo iban las cosas, pronto no quedaría un solo rincón de Terra libre de miradas escrutadoras. Era como una garra que se cerraba poco a poco, ahogando los últimos vestigios de luz. Desde el palacio había partido rápidamente, utilizando el aerodeslizador tomado del parque vehicular de Kandawire. En medio del caos, había sido sorprendentemente fácil escabullirse en la noche y seguir avanzando. Para cuando la situación se calmó y las medidas de seguridad se intensificaron, ella ya estaba lejos, todavía huyendo. Solo le tomó unos días darse cuenta de lo que debía hacer. Los viajes interestelares eran raros y difíciles de organizar, limitados en teoría a la red subsolar del sistema solar y a las pocas rutas medianamente intactas más allá. Después de eso, nadie sabía realmente qué tan lejos se podía llegar o qué les esperaría si lo lograban. Era el último gran horizonte por descubrir, ahora que el campo de la imaginación terrenal había sido clausurado por completo. Le costó mucho dinero y perseverancia, pero al final terminó en la bodega de un carguero panzudo, estacionado en un puerto orbital destartalado de la nominalmente libre República de Hararachnu. Todos a bordo estaban nerviosos. Era evidente que el viaje no era del todo legal, incluso para los estándares de territorios fronterizos, y actuaban como si en cualquier momento irrumpieran fuerzas imperiales para exigir identificaciones. Así que se sentó en silencio, con sus pertenencias apiladas alrededor de las rodillas, revisando las correas de seguridad una y otra vez, mientras esperaba que comenzara la cuenta regresiva. Sabía el procedimiento en teoría, pero la práctica seguía poniéndola nerviosa. Le habían dicho que en órbita los esperaba una nave mucho más grande, una embarcación interestelar que había surcado el espacio, incluso en los días más oscuros de la anarquía, y había sobrevivido a lo peor que la galaxia podía ofrecer. Su capitán era un hombre llamado, ridículamente, Alfois de Ketastafol, quien se autodenominaba un mercader errante, algo que a ella le sonaba absurdo. Casi todos los que operaban naves no militares trabajaban fuera del alcance del Adeptus Terra, aunque eso seguramente cambiaría pronto, y los mercaderes no podrían seguir siendo errantes por mucho más tiempo. Esperó, sudando un poco, sintiendo cómo la cubierta se calentaba mientras los motores alcanzaban velocidad de despegue. Estaba casi segura de que una nave bien construida no permitiría que sus cubiertas se calentaran así, pero ya no había vuelta atrás. Cuando el primer estruendo sacudió la nave, se aferró a los reposabrazos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Una aplastante inercia la envolvió, seguida de una náusea al acelerar brutalmente. Las ventanas ardían en llamas y su asiento vibraba violentamente. El tormento duró mucho más de lo que hubiera deseado, retorciéndole el estómago. Finalmente, lo peor pasó y las llamas desaparecieron de las ventanas. Miró hacia arriba, todavía aferrándose con fuerza, y vio emerger el campo estelar mientras el orbe gris azulado de Terra se alejaba. A lo lejos, ya distinguía el casco colosal del Arquebus, suspendido como una ciudadela de hierro en el espacio. Les tomaría más de una hora alcanzarlo. Y después, días antes de salir de órbita y adentrarse en el vacío. Todo lo que viniera después era incierto, pero al menos tendría un poco de tiempo para reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Cuando los temblores amainaron, se soltó las correas y tomó el dispositivo que Kandawire le había entregado. Seguía intacto, aunque en todos esos meses de viaje no se había atrevido a acceder a él. Ahora que estaba fuera del control imperial, al menos técnicamente, sentía que era el momento de entender un poco más. Después de todo, su vida dependía de ello. Conectó el Audex a su implante de comunicación interno y activó un campo de seguridad alrededor del augmentador. Luego, se recostó, se acomodó y comenzó a reproducir la transcripción. En el vacío, la galera del mercader errante se acercaba lentamente. Mauyan Sen, dijo una voz que Armina nunca antes había escuchado, sonora, segura, articulada. No es un nombre que recuerde con cariño. Ella siguió escuchando. Mientras tanto, Kandawire había cruzado la meseta durante días,
quedándose rápidamente sin los pocos suministros que había logrado conseguir y comenzando a dudar de que sobreviviera para ver las tierras bajas. Pero el mundo más allá de los límites del palacio fue más amable de lo que esperaba. La acogieron, le ofrecieron comida e incluso refugio en los asentamientos urbanos del macizo himalaciano. Pero no podía quedarse. Las noticias del fallido asalto al palacio se filtraron rápidamente y los escuadrones de los arbites comenzaron a patrullar con frecuencia. Entre la población, el shock dio paso a un temor cauteloso, como si los viejos tiempos oscuros no estuvieran tan atrás como todos habían esperado. Así que siguió moviéndose, uniéndose a las multitudes de itinerantes que fluían hacia, y desde el corazón del imperio, comerciantes, generales, oportunistas buscando una nueva vida y fracasados, tratando de olvidar la anterior. Nadie la reconoció. Después de unos días en el camino, su traje ambiental estaba tan deteriorado que podría haber sido cualquier vagabunda más. Cuando la altitud disminuyó lo suficiente para que el clima mejorara, lo cambió por ropa civil. Logró acceder a parte de sus antiguas reservas de dinero desde una terminal semisegura en Ankanda, algo que la sorprendió. Baldor podría haber bloqueado todo eso si hubiera querido. Claramente, no tenía intención de dejarla morir de hambre. Tras eso, las cosas se volvieron un poco más fáciles. Pudo contratar un transporte y viajar hacia el suroeste, cruzando las llanuras sofocantes. Mientras lo hacía, recordó su viaje a Ararat, sus incomodidades y sus promesas, y sintió un punzante resentimiento. Todo eso parecía tan lejano ahora, parte de un mundo al que había pertenecido brevemente y del que estaba desterrada para siempre. Los inseguros aerodeslizadores que alguna vez usó por discreción fueron reemplazados por transportes terrestres aún más precarios, y era difícil no sentir el peso de su caída en desgracia. Los días se convirtieron en semanas. El imperio no dejaba de reforzar la seguridad, y los permisos de viaje entre provincias escaseaban. El último gran obstáculo, cruzar las salinas hacia Zambar, en la costa oriental de África, fue particularmente complicado y tuvo que gastar gran parte de sus menguantes ahorros para evitar problemas graves. Sin embargo, una vez de vuelta en su continente natal, pudo relajarse un poco. Los olores de la tierra roja, el polvo en el aire y el carbón de las cocinas la transportaron al pasado. Por todas partes, vio signos de reconstrucción, ciudades de hormigón blanqueado, surgiendo de las cenizas de sus predecesoras saqueadas. El águila imperial ondeaba con orgullo en esos lugares, inmóvil en el aire caliente y seco, pero lista para agitarse cuando el viento previo a la lluvia surgía del norte. Incluso comenzó a sentirse bien, liberada del peso de la responsabilidad. No tenía influencia, ni poder, apenas dinero y solo la ropa que llevaba puesta, pero había una extraña libertad en eso, como si un gran peso se hubiera alzado después de años de presión. Llegó a casa en una noche calurosa y húmeda. El aire olía a sal y una brisa fuerte soplaba desde el este. Ver los lugares de su infancia, después de tanto tiempo, le partió el corazón. Aquí no había llegado la reconstrucción. Las ruinas seguían igual que cuando los saqueadores las abandonaron, con bordes ennegrecidos y sin techos. Caminó por la calle principal del pueblo, el polvo pegándose a sus botas, y contempló lo que quedaba de su pasado. No quedaba nadie, ni siquiera carroñeros. Unos perros jorobados merodeaban en las sombras del atardecer, gimiendo débilmente, pero huyeron cuando les amenazó con un palo. Cuando llegó al complejo familiar, en las afueras bajo la sombra de unos retorcidos árboles de marula, el silencio era casi insoportable. Encontró su antigua habitación, abierta al cielo como todo lo demás, y se acurrucó en un rincón. Hasta olía vagamente familiar, a pesar del tufo a cenizas y los excrementos de los animales que la habían convertido en su guarida. Cuando el cansancio la venció, se tendió boca arriba y miró las estrellas vívidas y abundantes en el cielo despejado. Esto es solo el principio. Ya se construyen las naves que llevarán a este ejército a las estrellas. Aquella conversación le parecía un sueño, algo que nunca había ocurrido realmente.
Este era el lugar donde siempre debió estar. Escapar había sido un error. Debería haberse quedado con su padre, contándose historias y reconstruyendo una vida en la tierra seca. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, vio que quedaba poco por rescatar. Si quería quedarse, tendría que empezar desde cero. No sabía nada de agricultura ni conocía los asentamientos más cercanos. Para colmo, la zona seguía siendo tierra de nadie, con sus ventajas y peligros. Y ella, como ya había demostrado, no era una luchadora. Aún así, hizo lo que pudo. Logró reparar el purificador de agua del pozo en el borde occidental del complejo. El generador había sido saqueado, pero encontró latas de comida escondidas bajo un colchón en los antiguos cuartos de los sirvientes. Recolectó leña y encendió una fogata que mantendría ardiendo constantemente. Había que ahuyentar a los perros salvajes de alguna manera. Con el tiempo, descubrió que era posible sobrevivir allí, con determinación. Las caravanas de comerciantes pasaban ocasionalmente, y logró intercambiar algunos objetos de valor por semillas, fertilizante, suministros secos e incluso viejas raciones militares. Aún así, no esperaba durar mucho. El invierno llegaría en unos meses, y cuando las lluvias vinieran, la falta de techo sería un problema grave. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en el viejo porche, con la madera podrida bajo sus pies, viendo cómo el gran sol anaranjado se hundía en el oeste, mientras los pájaros se llamaban unos a otros sobre el matorral oscurecido. Fue en una de esas tardes, muchas semanas después, cuando vio a un hombre caminando por el sendero hacia el complejo. Sus extremidades parecían desproporcionadas, haciendo que sus ropas le colgaran de manera extraña. Esperó en silencio a que se acercara. Cuando se sentó junto a ella en la única otra silla del porche, le pareció terriblemente anciano. ¿Siempre había lucido así de viejo? «No has hecho mucho con el lugar, Condedwa», dijo Ofar, estirando sus largas piernas. «No he tenido ayuda», respondió Kandawire. «Ah, me tomó tiempo», admitió él sonriendo. «Pero escapé, como me dijiste. Y ahora estoy aquí». Kandawire sonrió. Sin duda, tarde o temprano iría su historia, contada con lujo de detalles y exageraciones. «Me alegra verte. Y yo a ti». Permanecieron en silencio un rato. Mientras el horizonte occidental se teñía de oro, Kandawire suspiró. «La arruiné todo, ¿verdad?» «Tenías razón en casi todo», dijo Ofar, encogiéndose de hombros. «Ahora hay soldados por todas partes. Da igual quién los comande. Ya nadie finge que este régimen es diferente». Ella reflexionó sobre eso. Quizás siempre fue inútil. Podría haber seguido agachando la cabeza. Ofar se rió. «Ya eres lo suficientemente bajita». Kandawire tomó un trago de su bebida. Agua salada en una lata oxidada. «Él quería hablar», dijo al fin. «Eso es lo que no entiendo. Nos llevaba ventaja todo el tiempo. Sabía todo lo que estábamos haciendo. Y aún así quiso hablar. No tenía por qué hacerlo». Ofar miró al horizonte. Quizás solo estaba solo. No creo que ellos se sientan solos. Son las personas más solitarias del planeta. Kandawire reflexionó sobre eso. Luego alargó la mano para tomar otro trago. «¿Piensas quedarte un tiempo?», preguntó. «¿Y esos campos que sembraste? Todo lo que plantaste va a morir». Ella rió. «¡Ah!». El sol comenzó a hundirse, ondulando en el calor del atardecer. «Una vez fui una alta lord», dijo con amargura. «Y antes de eso, eras la señora de este lugar», respondió Ofar, sin aspereza. «Puedes volver a serlo. Solo no quiero que todo haya sido en vano. Eso no te corresponde decidirlo». «Supongo que no». Los pájaros lanzaron un coro de gritos, quebrando el silencio del crepúsculo. «Empezaremos a construir un techo por la mañana, entonces», anunció ella. «Como desees», asintió Ofar.